Saludos, queridos patitos. Vamos a acoger la glosa de Carlos Caballero Jurado, bienvenido, Gracias por la invitación. sobre una personalidad como es Oscar Ritter von Niedermayer. Una personalidad bastante interesante, nacida en 1885 y fallecida. Vamos a dejarlo en suspenso para que la gente, cuando llegue la hora de su fallecimiento, lo descubra. Esperemos que nadie vaya a buscarlo a Wikipedia. Es una personalidad compleja, pero con ganas de conocer desde su juventud. Filólogo y muchas más cosas, pero lo de conocer los idiomas puede marcar, ¿no? A la hora de la alteridad, conocer al otro. Ujú. Desde luego es una persona que en unos perfiles intelectuales tiene que ser sobresalientes, porque cuando estamos hablando de que conoce idiomas, no estamos hablando de que conoce cualquier idioma. Es idiomas como el farsi, el persa, y en fin, no son los idiomas más fáciles de conocer y estudiar, ¿no? Y el ruso es una persona con esa gran capacidad intelectual para aprender idiomas bastante extraño, pero es mucho más que eso, ¿no? Si uno se pone a fijarse con detalle en su obra, es un general, manda una división, tiene rango de oficial general, ¿no? Pero ha sido también un auténtico agente secreto, y ha sido un guerrillero, y ha sido también un prestigioso académico. Lo tiene todo. Es decir, yo francamente no encuentro muchas más personalidades como esta, de un hombre que es de acción, de mucha acción, pero también de mucho intelecto, ¿no? Y todo eso además unido, ¿verdad? Con una auténtica capacidad de aventura y de organización. Y uno simplemente contempla cómo organizó un montón de unidades, dices, tío, porque estamos hablando, por ejemplo, de que organizó unidades de voluntarios azeríes, armenios, georgianos, en fin, no es una cosa evidentemente sencilla, ¿verdad? Estamos hablando de gente con unos rasgos culturales muy singulares, muy peculiares, muy distintos a los habituales, ¿no? Repito, un gran organizador, pero es que era también un brillante profesor universitario. No sé, casi mejor si vamos volviendo su biografía, si te parece, y vamos viendo las distintas facetas, porque si no, quien nos escuche y que verosímilmente nunca habrá oído hablar de Oscar Ritter o Niedermayer, estará pensando, ¿y este hombre de qué me está hablando? ¿No? De unas características en abstracto que no identifica para nada, ¿no? Luego, no sé, tú me dirás cómo lo hacemos. Sí, por la propia cronología de señor von Niedermayer, eh, podemos fijar 1905 como un primer hito hasta de 1885 hasta 1905, que es la fecha en la que ingresa en el ejército, poniendo tal vez como trasfondo el hecho de que hereda la unificación de Alemania, ya nace en una Alemania que existe como tal, antes de la guerra franco-prusiana eran otras cosas, en el siglo XIX, pero ya entra en un proyecto nuevo que para un joven de la época supongo que sería algo estimulante a la hora de compaginar el contexto con su propia biografía. Sí, aunque es curioso porque nos imaginamos muchas veces en España que a partir de 1870 surge una Alemania como unida y centralizada. Y él es bávaro. Y Baviera es uno de los reinos que se integran en el Segundo Reich. Y te recuerdo que tiene su propio ejército. Él es oficial del ejército bávaro, ¿eh? Había el ejército de Württembergo, el ejército de Sajonia y el ejército prusiano, que evidentemente era el más importante. Pero sí, evidentemente no, aunque es bávaro,
En todo su comportamiento histórico, él piensa en alemán. Y esto efectivamente es importante porque una de las razones por las cuales los alemanes actúan de la manera que actúan en los años 14 y 18, después 39, 39, 45, es porque realmente están asistiendo al nacimiento de su nación, ¿no? Es eso que llamaríamos una nación joven, ¿eh? Tienen detrás una historia, pero es una historia de reyecitos, de condaditos, de principaditos, ¿no? Y ahora ellos se sienten en este momento lanzados a una gran historia, a una gran aventura. Pero sí, en 1905 es cuando entra en el ejército, pero bueno, no, es evidente que no le gusta, digamos, la vida militar normal, ¿no? O que entra en el ejército con unas finalidades normales, bueno, pues chico, está soñando que cuando llegue el día del baile de guarnición, se pone su uniforme más guapo y a seducir a las chicas. Es su perspectiva, ¿no? Y después a ver si cómo va el tema de los ascensos para pasar a ser capitán y cosas de estas. No, él se pone, aparte de su carrera militar, se pone a estudiar. Y estudia idiomas, repito, tan atípicos como el persa. Y pide una licencia para viajar y viaja por países del Próximo Oriente, donde, bueno, pues a él le llama mucho la atención el Islam, le fascina bastante el Islam, pero no se va a convertir al Islam ortodoxo, eh, se va a convertir a una de las ramas del Islam chiita. Es una rama muy moderna, es el movimiento Bahá'í. El movimiento Bahá'í se caracteriza porque intenta un sincretismo entre grandes religiones monoteístas, ¿no? Todo esto, repito, es bastante atípico, pero no es un perfil de oficial de guarnición, ¿verdad? Es un hombre que ha viajado por el Próximo Oriente. En este momento Turquía es prácticamente un aliado de Alemania. Tiene unas relaciones estupendas y él puede viajar por toda esta zona estudiando y conociendo a fondo la cultura, ¿no? Por eso, cuando llega 1914, se va a convertir en un agente privilegiado de un gran proyecto que surge en la mente de algunos líderes políticos y militares alemanes. Ese proyecto es, bueno, hay tal desequilibrio en el nivel de fuerzas, es decir, desequilibrio demográfico, de recursos, etcétera, etcétera, entre Alemania y sus aliados de las potencias centrales y los países de la Entente, tal desequilibrio que algo hay que hacer para tratar de equilibrarlo. Y una de las ideas que tienen es, vamos a ver si dentro de los países, de los imperios que se nos oponen, Rusia, Inglaterra y Francia, dentro de sus imperios, provocamos la rebelión de sus súbditos musulmanes que, bueno, en primer lugar, le van a impedir, digamos, explotar normalmente esos países y le van a detraer fuerzas. Y si triunfan, oye, pues miel sobre hojuelas, ¿de acuerdo? Entonces, no solamente el nacionalismo árabe, también el nacionalismo hindú, ¿eh? Y en general en todo el mundo islámico. Los, los alemanes que promueven estas ideas suenan con que estalle la yihad, un gran movimiento de yihad en todo el mundo y que sea el terror, el temor en Londres, en París y en San Petersburgo. Y es aquí donde aparece Niedermayer, ¿no? Dicen, hombre, este señor no puede hacer un papel, ¿de acuerdo? Se designan, se organizan muchas misiones de estas para infiltrarse en territorios islámicos,
en África, en el Próximo Oriente. Hay muchas de estas misiones. Pero desde luego la de von Niedermayer es la más llamativa, ¿no? Para explicarnos más claramente, resulta que los alemanes han citado al sultán de la Sublime Puerta a que en efecto decrete la yihad. Como el sultán otomano, el sultán de la Sublime Puerta, tiene el título, es el califa del Islam, tiene autoridad, la autoridad religiosa para hacer esto. Pero una cosa es que lo decrete el sultán y otra cosa es que esto estalle, ¿no? Bueno, hay brotes por aquí, brotes por allá, algunos son realmente curiosos, ¿eh? Es llamativo que el eco de esta llamada provocó disturbios en Sudán, provocó disturbios en Argelia, provocó disturbios en las zonas islámicas del imperio etíope, etcétera, etcétera, etcétera. Provocó disturbios en el Marruecos español. Es una cosa que, bueno, cuando la gente estudia la biografía de Abdelkrim, descubres que Abdelkrim, que hasta un cierto momento, había sido un colaborador estrecho de las autoridades españolas, llega un momento, ya no recuerdo la fecha exacta, el 17, no lo recuerdo, en que es detenido por esas mismas autoridades españolas porque descubren que es un agente alemán que está trabajando para los alemanes, ¿de acuerdo? Luego, dentro de ese magma de intervenciones, que repito, no se limitan al mundo islámico, también se fomenta todo lo que se puede el tema de los nacionalistas de la India. Bueno, dentro de este amplio fenómeno, a Oskar Ritter von Niedermayer le encargan una misión muy especial. Se trata de llegar desde Mesopotamia, de lo que hoy sería Irak, cargado con dinero, unas pocas armas también, pero con dinero y con mucha propaganda, ni más ni menos que a la capital de Afganistán, ¿de acuerdo? A Kabul. Allí debe convencer al emir para que ataque la India. Bueno, los que conozcan un poco de la historia de la India saben que la India siempre ha sido invadida por el paso de Khyber, ¿de acuerdo? Todos los grandes invasores de la India, excepto los europeos, que llegan por mar, han llegado a través del paso de Khyber, ¿verdad? Los mogul, etcétera, etcétera. Se espera que los afganos, incitados por la propaganda que les llevan los alemanes, que son los textos de la yihad que han lanzado en el sultán, pues se lancen a la guerra. Y si tienen éxito, pues hombre, pues mil sobrejuelas. Pero como mínimo van a hacer que la frontera noroccidental, que siempre había sido el talón de Aquiles del dominio británico en la India, se mueva y le obligue a llevar tropas indias del ejército de la India allí, pero también incluso muy posiblemente tropas británicas propiamente dichas, ¿de acuerdo? Pero bueno, una cosa es decir esto, bueno, pues te vas hasta Kabul, vas a ir con esta gente del exilio de indios en Europa, escogen a dos personajes, hoy están casi en el olvido, pero en su momento fueron muy importantes. Uno es un indio hinduista y otro es un indio musulmán, ¿de acuerdo? Bien, estos dos personajes, acompañados también por algunos fieles turcos y por personal reclutado en Mesopotamia y después también en Persia, tienen que atravesar lo que hoy llamamos Irán, toda Persia. Bueno, todo el centro de Persia es una masa inmensa de un desierto, dos desiertos, el Lasti-Lut y el Lasti-Kabir, ¿de acuerdo? Sí. Atravesar esto no es fácil.
no es nada fácil. Y después tienes que atravesar las barreras montañosas que hay hasta llegar a Kabul y presentarte en Kabul. Simplemente el atravesarlo ya hubiera sido una proeza. Pero es que, claro, los británicos y los rusos se enteran de esto. Y, bueno, a partir de 1907, británicos y rusos habían llegado a un acuerdo para repartirse, vamos a decirlo más en el lenguaje actual, Irán, repito, la Persia, Irán, en esferas de influencia. Al norte de esta línea, el capital que se invierta será ruso, los asesores militares serán rusos, etcétera, etcétera. Y al sur de esta línea, lo mismo, pero serán británicos, ¿vale? Pero bueno, ahora dicen, no, chicos, vamos a coordinarnos. Y montan toda una operación militar, lo llaman el cordón persa, para impedir que este hombre cruce el Lastigavir, el gran desierto, y entre en Afganistán. ¿De acuerdo? Luego, no es que haga esta proeza de aventura, 100 y pico personas, sino que además está todo el rato, lo están persiguiendo. Él va dejando además varios de sus compañeros de armas alemanes, se van quedando en distintos lugares de Irán con la idea de montar guerrillas. Y él tiene que ir, pues eso, evitando emboscadas, corriendo más que los ingleses y los rusos, y han puesto centenares, no, miles de hombres a tratar de capturar. No lo consiguen. Es increíble. Casi, bueno, esto es un objeto, los mismos británicos, años después, lo dirán, no sabemos cómo demonios pudo este hombre escapar, porque teníamos tendido una red, ¿verdad?, para pescar a este pez, una red muy densa. Bueno, pues se nos escapó. Y llega a Afganistán, pero vamos, llega hecho unos zorros. El gobernador de Herat, sí, es Herat, le dice, bueno, me parece estupendísimo lo que ustedes han hecho, me parece muy bien y me parecen los planes estupendos, pero descansen un poquitín antes de seguir a Kabul, ¿no? Como el viaje tiene una importancia política muy grande, no solamente va él como alemán, porque han nombrado también a un diplomático, un tal von Entich, él representa, digamos, al elemento militar, von Entich al elemento diplomático, para que hablen con el emir. Bueno, el emir les reciben, bueno, el emir de Afganistán, el pobre hombre, se sentía allí más perdido de todo el mundo. Pero estos señores le traen cartas del sultán otomano, cartas del Kaiser, donde lo tratan con mucha cordialidad. Y bueno, y también llevan dinero, llevan dinero y propaganda, aunque muchas veces de las que ha estado a punto de ser capturado, para salir huyendo, lo que han hecho es dejar atrás algunas mulas de las que están cargadas con propaganda. O esto es lo que más flojea, ¿no? No llevan tanta propaganda como debían. Claro, son propagandas redactadas en las lenguas de esta parte del mundo, que no son fáciles de conseguir. Hacer propaganda en Urdu en Alemania pues no era muy habitual, ¿verdad? Bueno, pero el sultán, el emir de Afganistán dice, no, si a mí me gustaría hacer esto, pero hombre, tiene sus problemas, ¿no? Vamos a darle una vuelta más, vamos a pensarlo un poquito más. Y lo que está haciendo en realidad es ponerse en contacto con el virrey en Delhi y le dice, oye, que aquí están estos señores que me dicen que me lance a la guerra, que me convierta en aliado suyo y que van a dar
de todo. Ayuda militar, ayuda económica, etcétera, etcétera. El virrey rápidamente dice, no, hombre, no te ocurra, por Dios, no seas tan tonto. Tú ya sabes que esto no va a funcionar, para nada. En cambio, de Inglaterra, que la tienes tan cerca, vas a recibir todo nuestro apoyo, nuestro cariño, nuestro afecto, y ni que decir tiene nuestras libras. ¿De acuerdo? Cuando hablamos del Imperio Británico, muchas veces, no sé, hablamos de la Royal Navy o de los casacas rojas, y quizás habla menos de cómo compraban voluntades de manera repetida, juntándolas bien de libras, ¿de acuerdo? Sí, Total que, sí, en el caso claro, británico, con tanto principado, evidentemente primero dividen y luego comprando las voluntades. sí, Cierto es que lo que comentabas es caer en un lugar bastante propicio, porque la guerra esta del gran juego, con los sí, sí. británicos estando en Afganistán, ciertamente generaron tensiones, por decirlo diplomáticamente. Más allá de hacer la línea Durán, de bueno, aquí a partir del norte se llama esto Afganistán, que lo creamos para servir de colchón entre el Imperio Ruso y el Imperio Británico. Uh-huh. Creo que hiciste un Bueno, el programa caso es que con. a los 10 meses de Creo que estar en hiciste un Kabul, programa con David Nievas acerca de esa triangulación en la que plantaban el tema del opio para poder eh, autosustentar el imperio británico con el tema de las guerras del opio en siglo XIX, con lo cual sí, el dinero es importante. sí. Bueno, el caso es que al final el emir lo mantiene allí a von der Meyer durante 10 meses, hasta que von der Meyer dice, nos está mareando la perdiz esto. Yo no puedo estar aquí eternamente, yo tengo cosas que hacer. Y él y von Entich, el diplomático, deciden que ha llegado el momento de regresar a Alemania y decir que, bueno, que este señor no va a lanzarse a la guerra. Como estaban los ingleses y los rusos como locos por capturarlos, dice, mira, va a ser mejor que nos dividamos. Y von Entich, el diplomático, que también era un personaje. Curiosamente, von Niedermayer y von Entich se van fatal. Pero bueno, son cosas así de esas, de chascarrillo, ¿no? Von Entich decide que va a volver viajando hacia el este y atraviesa el Pamir, que se dice pronto, la meseta del Pamir, entra en lo que llamamos China, pero bueno, cuando bajas del Pamir y te entras en China, lo que tienes que atravesar es uno de los desiertos más brutales del mundo, el desierto de Taklamakan, ¿de acuerdo? Y llega allá a la China normal, vamos a decirlo así, a Pekín. Allí contacta con los diplomáticos alemanes y consigue volver a Alemania, a través de América. ¿De acuerdo? Porque en la misión esta se ha lanzado el año 15 y es el 16 cuando dicen ya nos vamos porque aquí no hacemos nada. Pero más chocante es lo de von Niedermayer, que él solito dice, bueno, pues yo me voy hacia el oeste. Los que han viajado con ellos, estos líderes nacionalistas indios, se quedan allí en Kabul porque, bueno, están llegando gente de la India que se quiere unir a estos planes suyos, a ver si con un poquito de suerte aún podemos hacer algo, ¿de acuerdo? Pero repito, von Niedermayer dice, no, ya no me fío más de mí, me vuelvo a Alemania. Bueno, dice, si vuelvo por Irán, por Persia, como están ahí esperándome como locos, ya no voy yo solo. Igual me cogen. ¿Y qué es lo que hace? Pues se va por el Imperio Ruso. Por esta parte centroasiática del Imperio Ruso. Él vuelve a través de lo que hoy llamaríamos Turkmenistán. ¿De acuerdo? Vuelve por ahí. Y vuelve solo. Es decir, que evidentemente en algún momento se ha tenido que cruzar con funcionarios rusos, policías, militares, funcionarios civiles, ¿no? Pero es tan capaz
de mimetizarse, conoce hasta tal punto las culturas locales y el idioma local, ¿de acuerdo? Que pasa sin que se dé cuenta nadie de que está pasando por allí, ¿no? Es un detalle que te dice de esta personalidad tan polifacética, porque, en fin, ponerse un atuendo de turcomano, bueno, pues sí, eso lo compras el traje y te lo pones. Pero no se trata de eso, se trata de que tienes que moverte como ellos, etcétera, etcétera. No llamar la atención, ¿de acuerdo? Bueno, pues llega al Azerbaiyán iraní, que lo tenían ocupado en ese momento los tropas otomanas, y vuelve y dice, mire, la misión no está funcionando. Bueno, y no solamente no está funcionando, sino que el enemigo se ha acercado, me explico. Los británicos son conscientes de que estas misiones se están partiendo desde Irak, lo llamamos Irak, y los grupos que están actuando dentro de Irán contra los británicos, había muchos, varios grupos alemanes actuando en Irán contra los británicos. El más activo dentro de Irán era el que dirigía un tal Basmuth, que es una personalidad también fascinante, como la von Niedermayer, en la zona de la costa, en Bushehr. Bueno, pues los británicos han desembarcado tropas en Irak y están intentando conquistar Irak. Cierto, el primer desembarco sale fatal, porque es cuando avanzan y los derrotan los otomanos en Kut al-Amara, ¿de acuerdo? Una de las más vergonzosas derrotas británicas en la Primera Guerra Mundial. Bueno, pero pese a ese fracaso, vuelven y hacen otra invasión que esta vez va a tener más éxito. Von Niedermayer permanece entonces en Mesopotamia, en Irak, realizando operaciones en la zona de fronteriza entre Irak y el Irán y Persia, ¿de acuerdo? Hasta que se da cuenta de que también esto está perdido. Dices, bueno, yo lo que tengo que hacer es participar en la guerra, porque mi país está jugándose el todo por el todo en la guerra, y entonces pide el traslado a Francia y combate en el frente occidental ya en los últimos meses de la guerra. Entonces, cerramos un primer ciclo. Ha sido fuera de serie, un señor que ha hecho esto de operaciones especiales brillantísima, organizando, llevando un grupo importante, llegando hasta Kabul, infiltrándose por territorios totalmente controlados por el enemigo, etcétera, etcétera. Esto ya por sí mismo bastaría para que apareciera en los libros de historia. Sí, porque hay un elemento que da cierta completitud a lo que acabas de comentar, y es el hecho de la participación en el 12-13 en el tema de Persia. Luego en el 14, en los primeros meses, hasta diciembre del 14, lucha en el frente occidental, en un momento importante entre agosto y diciembre, donde se dan las batallas decisivas para que se llegue al estancamiento. Y luego está toda esta parte de Afganistán con el retorno hasta volver a combatir en el frente occidental, con lo cual es una elipsis grandísima y muy potente narrativamente. Muy potente, ¿no? Bueno, pero ya sabemos todos cómo acaba la guerra, ¿verdad? La guerra se pierde y en Alemania está en la revolución. Él vuelve a Baviera. Esta es una revolución en Alemania que tiene especial fuerza en Baviera, donde se proclama una república de los consejos, es decir, una república soviética. Él es de los que está totalmente en contra de la revolución comunista en Alemania, y no solamente a nivel teórico, sino que se une a uno de estos Freikorps, de estos cuerpos francos, y con las armas en la mano, igual que ha luchado en el frente occidental durante la guerra, o en esta increíble misión de agitación lanzada hacia Irán,
hacia Irán, a través de Irán y Afganistán, ahora coge con las armas en la mano para aplastar este intentona comunista, ¿no? Es un señor, bueno, no nos olvidemos, él no es un aristócrata, cierto, es un hidalgo solamente, ¿no? Un Ritter es un hidalgo. Es de convicciones muy patrióticas, totalmente anticomunista. Luego, él va a luchar ahora también en esto. Curiosamente, mientras en Alemania se está produciendo este fenómeno de la intentona comunista y de la creación de los Freikorps, a los cuales se une Oskar Ritter von Niedermayer, resulta que las cosas se mueven en Irán, perdón, en Afganistán. Y el emir, que no ha querido hacer caso a von Niedermayer, es asesinado y le releva su hijo, Aminullah. Y este Aminullah sí que está dispuesto a lanzarse a la lucha contra los británicos, ¿no? Las intentonas alemanas de fomentar la rebelión dentro de la India hasta el año 18 habían sido reprimidas efectivamente por los ocupantes británicos. Pero el año 19 estalla una rebelión, otra rebelión. Hay un episodio que, bueno, muchísima gente de la que nos está escuchando habrá visto la película Gandhi de David Attenborough, ¿verdad? Hay un episodio donde se ve a un oficial británico que entra con un carro, con soldados burkas armados en una plaza donde se está realizando un mitin nacionalista, ¿no? Y ordena que se abra fuego contra esos congregados. En esta matanza mueren casi 300 y pico activistas indios. Bueno, esto, ese hecho, que es el que vemos en la película, se incluye dentro de este intento de revuelta general en la India del año 19, que va a apoyarse con una invasión del ejército afgano o un ataque del ejército afgano, porque el nuevo emir, Aminullah, ha hecho caso a lo que no ha visto su padre, a las ideas de von Niedermayer. La cosa es rápidamente aplastada. Los británicos, en su historia de sus guerras en la India, a esto lo llaman la tercera guerra afgana, ¿no? Bueno, no les cuesta mucho aplastar a la rebelión. ¿Por qué? Pues porque tienen, por ejemplo, aviación, ¿no? ¿Qué es lo que ha llevado a los afganos a no han querido usar la ocasión, después de todo buena, de la guerra y lanzarse ahora? Pues en gran medida el cabreo que cogen contra los británicos y contra los occidentales en general, pero sobre todo contra los británicos. ¿Por qué? Porque durante la guerra, igual que el Kaiser y que el sultán le dieron a von Niedermayer cartas para que entregara al emir, el virrey de la India le ha hecho llegar cartas del rey inglés al emir. Hombre, si tú eres un tío importantísimo, vamos, vas a ser fundamental en el nuevo orden mundial, ¿no? Y cuando acaba la guerra y se convoca lo de las conversaciones de paz, ya sabes, en las distintas poblaciones de los alrededores de París, lo que normalmente llamamos el Tratado de Versalles, aunque son varios tratados, ¿verdad? Sí. Pues el emir dice, oye, yo quiero ir. Yo soy un Estado independiente, él cree eso. Y objetivamente hablando, os he ayudado, porque no os he atacado y en definitiva he anulado este proyecto de los alemanes, ¿verdad? Y entonces los ingleses dicen, mira, chaval, tú lo que eres es un pringao. Eres un asalariado nuestro y no le des más vueltas. ¿Sabes? ¿Qué coño vas a ir a París a la negociación de los tratados de paz, ¿no? Pues justamente cuando se conoce esta carta del virrey,
cuando los nacionalistas afganos deponen al emir y ponen a su hijo Aminullah, y dicen, a la guerra, pues están ofendidísimos con esa forma que los británicos tienen de tratar a los afganos, que bueno, otra cosa no, pero un pueblo orgulloso son. Eso creo que todos los países que han tenido que relacionarse con los afganos, los británicos, los rusos, todos pueden dar pruebas de que los afganos, pues igual son unos muertos de hambre o viven en la Edad Media, pero orgullosos son. Bueno, pues este ataque a su orgullo es lo que les lleva a esta intentona y que fracasa miserablemente. Pero, ¿por qué vale la pena subrayarla? Porque demuestra que la idea que subyacía en la misión de Oskar Richter von Niedermayer no era un delirio, no era una chalaura, no era una cosa totalmente irreal. Podía haber funcionado. Y si hubiera ocurrido el año 16, 17 o 18, las posibilidades de Afganistán igual hubieran sido mayores que las que tenía el 19. Pero repito, el hecho de que al final, esto que Oskar Ritter von Niedermayer ha ido a intentar provocar, al final ocurra, demuestra que su misión no era un delirio. Un poquito aventurada era, un poquito audaz, quizá un exceso de audacia, pero podía haber ocurrido. Sí, porque si vemos comparadamente, en el 16 tenemos en otro escenario el Easter Rising en Irlanda, aprovechando precisamente estar en medio de la guerra. Exactamente, y también no hace falta que lo contemos aquí, ¿verdad? También perfectamente apoyado por los alemanes. Los alemanes jugaron esta carta muy a fondo, muy a fondo. También algún día lo hablemos, cómo apoyaron a todos los movimientos independentistas dentro del imperio zarista. El caso más famoso, evidentemente, es el de Finlandia, que se independiza de Rusia al acabar la guerra, ¿no? Y que sabemos que ha estado profundamente apoyado por los alemanes, hasta tal punto de que hay voluntarios finlandeses luchando dentro de las filas alemanas en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero en fin, tampoco vamos a irnos de pantalla, ¿verdad? Sí, porque sería largo entrar en el acuerdo Brest-Litov de marzo del 18, que luego fue anulado por Versalles y todo lo que... Sí. Esto lo escribió Rubén Villamor en uno de sus libros, el de Independencias en Europa Central y Oriental. Y luego tiene otro sobre el tema persa, a partir del 17, 19, que sorprende el dato de que fue el escenario con mayor número de muertes, no de combate, sino hambre inducida, pero sí. Puede ser... Es lo que te dices, cuando yo me enteré de ese tema, me quedé con los ojos de cuadros, digo, pero si de esto nunca hemos hablado aquí, ¿no? Pero en fin, repito, para que no parezca que este von Niedermayer estaba zumbado, no, esto se incluye dentro de una política alemana que fomenta el independentismo en Irlanda, fomenta el independentismo en Finlandia. Tiene muchísima influencia con los georgianos. Llegan a establecerse tropas alemanas en Georgia, y una república georgiana que prácticamente es un aliado del Reich, del Kaiser, ¿no? Una cosa curiosísima. Por tanto, no es toda esta historia, no la vamos a desarrollar aquí, pero es para que la gente se dé cuenta de que lo que ha intentado von Niedermayer no es nada raro, está dentro de un diseño político general, ¿no? Alemania sabe que no puede equilibrar con los recursos propios, los recursos que tienen estos imperios, y por tanto intenta desestabilizar esos imperios. En algunos casos tiene mucho éxito, en otros casos no tiene apenas éxito. En el caso de Irlanda, bueno, dice, pues no tuvo ningún éxito, porque la rebelión esta del domingo de Pascua la aplastaron, sí, pero el proceso que se abrió ahí tiene tal calado que los ingleses tienen que dar la independencia a Irlanda muy poquito después de acabar
Primera Guerra Mundial. Y eso que han intentado aplastarla con una inusitada violencia, ¿verdad? Los Black and Tans y todas estas historias, pero tienen que hacerlo. Por eso te digo que lo de todo este plan, todo este proyecto, toda esta aventura afgana de Niedermayer, pues no funcionó, pero podía haber funcionado. Podía haber funcionado. Y podía haber sido un éxito. Con lo cual dices, pues chico, esto de la historia contrafactual, ¿qué habría pasado? Sí, pues no, la verdad es que no me hace mucha ilusión. Pero hay a veces que tienes que plantearte, si este hombre hubiera tenido éxito, evidentemente la guerra mundial no hubiera acabado igual. No sé cómo habría acabado, pero igual no habría acabado, porque el papel de la India dentro del Imperio Inglés, yo creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Sí, En fin, efectivamente. Hay un caso de otro muchacho, este sí con los focos, sí con películas, sí con todo lo, como es Lores de la Vida, que en su biografía, cuando mucho tiempo después de ser famoso en Arabia y todo esto, parece que en 1929 estaba por la zona y los británicos le dijeron, la cosa está revuelta, por si acaso puedes irte de vuelta a Inglaterra, por si acaso, por lo que pueda pasar. Pero cierto es que una cosa es casi como un actor de Hollywood, precisamente hicieron una película en el 62, y otra cosa es un aventurero, como sería Von Niedermayer. no, mira, además es un hecho muy, muy significativo. A mí el tema de la revuelta árabe en la Primera Guerra Mundial me ha llamado siempre mucho la atención. Y me he conseguido obras, ni que decir tiene que no, en árabes, obras que están en inglés, de nacionalistas árabes que cuentan la revuelta árabe. A Lawrence de Arabia ni lo citan, no le dan ni la más mínima importancia, no lo citan, ¿entiendes? En cambio, en el caso de Niedermayer, resulta que las personas que con más énfasis han hablado sobre lo prodigioso que fue esta expedición suya son autores británicos, ¿no? Que se rinden ante la evidencia de la dimensión histórica del personaje, ¿no? Pienso en, a ver si lo pronuncio bien, Peter Hopkins, deletreado porque mi inglés es horroroso, es Hopkirk, es un especialista en todo esto del gran juego. Y este hombre, bueno, escribe fascinado por Von Niedermayer. ¿Cómo podía este tío hacer esto, no? Bueno, pero hay que pasar de pantalla, ¿verdad? Y ya Sí, tenemos sí, porque lo habíamos dejado en los Freikorps, en la época de la República esta socialista soviética de Baviera, en una época bueno, complicada, porque estaba la Hungría de Bela Kun, estaba el intento de conquista de Polonia, el milagro del Vístula en el 20, era un periodo complejo. bueno, él se aplica a la historia esta de los Freikorps y después, bueno, cuando lo aplasta dice, bueno, puedo volver a ser un oficial normal y a la vida de guarnición, ¿no? Pero no es su carácter. Era un hombre con una vocación intelectual que le devora, ¿no? Y entonces vuelve a la universidad a estudiar, ¿no? A estudiar geografía y geología, ¿no? Y bueno, pues está preparadísimo, es un tío que está cada vez más preparado. Pero, claro, tiene ese perfil de tío brillante, realizador, eficaz en misiones difíciles y le va a caer un trabajo nuevo muy chocante. Todo el mundo más o menos sabe algo al respecto, pero quizá hay que precisarlo. Se trata de que la República de Weimar, por un lado Alemania, y por otro lado la Unión Soviética, Rusia, si queremos, son los dos estados parias del orden internacional creado en 1919. ¿De acuerdo? Son dos países bastante distintos, o muy distintos. Pero el gobierno alemán y sobre todo la pequeña institución militar del gobierno alemán, la Reichswehr, van a pactar, pásmate,
con la superrevolucionaria Unión Soviética. ¿En qué consiste ese pacto? Es un pacto secreto. Los alemanes establecen fábricas en Rusia de cosas de armamento que no pueden fabricar en Alemania. Y también polígonos de instrucción y centros de experimentación. Es en estos centros donde se están poniendo las semillas de lo que después posiblemente sean los elementos más famosos del poder militar alemán en la Segunda Guerra Mundial. Me refiero a la Panzerwaffe, al arma acorazada, y me refiero a la Luftwaffe, el arma aérea. ¿De acuerdo? ¿Cómo los alemanes podían experimentar con tanques si no les dejaban tener tanques? Muy sencillo. Los fabricaban en Alemania y los montaban en Rusia y experimentaban con ellos en polígonos de maniobras rusos. Y lo mismo con los aviones. Y te estarás preguntando, ¿y los rusos qué ganaban de esto? Muy sencillo. Los alemanes, a cambio, instruían a oficiales del ejército rojo. No es moco de pavo porque la Primera Guerra Mundial había demostrado que, desde el punto de vista de la eficacia como máquina militar, la máquina militar alemana superaba a las demás. Entonces dicen, joder, estupendo, estos tíos vienen aquí, nos enseñan todo lo que podamos aprender y nosotros les dejamos que hagan estos experimentos, de los cuales nosotros también podemos aprender. No, esto es una misión secreta, no, súper secreta. Súper secreta. Hay, si no me equivoco, 4 campamentos distintos, pero toda esta misión se organiza desde Moscú. Hay un Moskauer Bureau, un buró de Moscú, donde un pequeño, reducidísimo grupo de alemanes supervisan todo esto. A ver si adivinas quién está en el Moskauer Bureau. Von Niedermayer. Que le da ocasión, bueno, como este era un hombre que era una esponja, le da ocasión de aprender ruso, bien aprendido, y de familiarizarse muchísimo con Rusia. De hecho, es curioso, publicó el año 36, es el 37, ya no me haga mucho caso, una geografía de la Rusia soviética que era impresionante por la riqueza de datos. El tiempo que estuvo en Rusia no lo dedicó solamente a funciones de coordinación, sino también se informó a fondo. Y llegó a una conclusión, ¿no? Él hasta ese momento históricamente no se había preocupado mucho por el tema, digamos, de Rusia, pero llega a una conclusión. Dice, mira, los momentos en el que Alemania ha sido aliada, más o menos tácita, más o menos expresa, de Rusia, nos ha ido bien. Y cuando nos hemos enfrentado a Rusia, nos ha ido mal. Y él no detecta en los rusos ningún sentimiento antigermano. Él cree que los rusos, en general, admiran los valores que encarna el mundo germánico, ¿verdad? De orden, de eficacia, etcétera, etcétera. Y que mucho mejor que tenerlos como enemigos es tenerlos como amigos. No se va a caer, no va a caer en un fenómeno que le ocurre a muchos alemanes, que es la rusofobia. No. Cierto, cuando tú ves a los alemanes que por esa época están en Berlín, el conde von Schulenberg o el general, el que va a ser general Helmich, o el general Kostring, estaban designados en la agregaduría militar, no como generales, aún no eran generales, en la agregaduría militar alemana en Moscú, ves que ninguno de estos señores es rusófobo. Cuando llegue el momento en que se les consulte, oye, vamos a atacar a la Rusia soviética, todos se van a oponer a ese ataque. Y también Niedermayer.
Y ninguno de ellos va a ser partidario de una política de ocupación dura, salvaje, como la que se aplicó en Rusia, ¿no? Soviética. En fin, este grupo de rusófilos alemanes en Moscú consiguen captar a von der Mayer, que hace un instante lo hemos descrito como un ferviente anticomunista. Él dice, yo no pienso tolerar el comunismo en Alemania, ¿verdad? Pero sí que sería conveniente una alianza entre Alemania y Rusia. ¿De acuerdo? Cierto es que había dos elementos que podían ayudar a ese pensamiento. Uno es que el nuevo Kaiser, que apartó a Bismarck, fue el que decretó algo que era automático en la renovación, como era el Tratado de Amistad entre Alemania y Rusia, lo rompió y eso hecho en manos de los franceses, la pinza entre franceses y rusos para propiciar el juego de alianzas que vino después en la Primera Guerra Mundial. Y el hecho de que a fin de cuentas los alemanes y el Kaiser fueron los que llevaron a Lenin a la estación Finlandia. Claro. Sí, sí. Bueno, pero, en fin, el caso es que al final llega Hitler al poder y esta colaboración secreta entre el Reichswehr, no nos engañemos, el Reichswehr es el típico mamotreto prusiano. Prácticamente el 80% de los oficiales tienen un FON, no sé cuántos, ¿no? Son aristócratas prusianos y que no les estaba importando colaborar con oficiales comunistas soviéticos. Bueno, pero cuando llega Hitler, esta colaboración militar se bloquea y se anula y vuelven todos a Alemania, ¿de acuerdo? También von der Mayer. ¿Y qué hace von der Mayer? Pues se pone a estudiar, de nuevo. Pero ya no solamente a estudiar, sino también a dar clases, ¿no? La Universidad de Berlín ha creado un instituto de estudios de la defensa y él da clases ahí. Y se codea con todos los personajes de la escuela geopolítica alemana, gente como Karl Haushofer, porque en este momento este es uno de los grandes ideólogos militares de Alemania, von der Mayer. Cuando llega el restablecimiento de la Wehrmacht, el año 35, pues lo reactivan. Dicen, mira, en el ejército este de los 100.000 hombres no has tenido tu cabida, pero ahora vuelves. ¿Y qué le van a poner? ¿A mandar una batería? ¿A mandar una compañía? No. Dicen, no, tú eres un coco, tío. Tú te vas a la planificación, ¿de acuerdo? Y lo asignan a la inteligencia militar, al Abwehr. Ahí está, entonces, cuando estalla la guerra. Y cuando estalla la guerra, RQR presenta un memorándum debidamente razonado. ¿Sabes que tal como estalla la guerra, pues no estalla contra Rusia, sino contra Inglaterra y Francia? Esto le hace mucha ilusión, porque repito, él no era para nada rusófobo. Y dice, bueno, en el memorándum, está clarísimo que estamos enfrentados con los ingleses y los franceses. Es nuestra obligación apoyarnos en quienes quieran destruir sus imperios, porque esa es la mejor forma de ayudar a nuestros soldados. ¿Qué hace? Pues presenta un memorándum muy detallado, muy exhaustivo, sobre las formas en que Alemania debe apoyarse en los árabes, debe apoyarse en los persas, debe apoyarse en los afganos y también en los turcos. Bueno, es decir, es partidario de una cooperación entre Alemania y todo lo que llamamos el Asia Menor, islámica, ¿de acuerdo? Oriente Próximo, Oriente Medio, toda esta zona. Sí. Los alemanes a todo esto le llaman Klein Asia y punto pelota. ¿De acuerdo? Dice, no, tenemos que hacer esto. Bueno,
cuando él se hace auténticas ilusiones, cuando ve que después de que los alemanes han llegado a una especie de alianza táctica y tácita con la Unión Soviética, cuando ve la paliza que le meten a los franceses y a los ingleses en la campaña del oeste. Dice, joder, esto va a terminar de hundir el prestigio que puedan tener estas potencias frente a los pueblos a los que están esclavizando. Porque, vamos a ver, ahora todos hemos visto la película, ¿verdad? Hacen una película sobre Dunkerque y te parece que es una hazaña, cuando Dunkerque es la más vergonzosa y ridícula huida de un ejército europeo en ninguna guerra mundial, ¿de acuerdo? Porque los señores que huyen a la desesperada en Dunkerque, lo recordemos, habían tenido en total hasta ese momento nada, 2 o 3.000 bajas, tenían a su disposición centenares de tanques, tenían a su disposición centenares de cañones, tenían a su disposición millones de toneladas de granadas. Podían haber hecho un poquitín de paripé por lo menos. Pero no, salen corriendo y claro, el descojone que se tiene en este sitio, en la India, en el mundo árabe, en Persia, es total. De vaya, Sí. que nosotros pensábamos que eran unos semidioses y resulta que huyen como ratas en el primer momento, ¿no? Sí, efectivamente, Bueno, si en el siglo XIX, en el primer comienzo del siglo XIX, se utilizó eso como argumento para los independentistas en las Américas españolas, acerca de cómo vais a estar con esta gente si les han ocupado la península ibérica, pues evidentemente, con más razón en 1940 lo intentarán utilizar en contra de franceses y británicos. bueno, después de la evolución de la guerra, él, aunque ha presentado este plan para lanzar apoyos a los árabes, a los persas, a los afganos, para que se busque el acercamiento con los turcos, pues ve que no se está haciendo nada de eso. Pero la casualidad, porque en este caso es casualidad, estas desaventuradas aventuras, y perdón por la redundancia, de Alemania, perdón, de Italia, tanto en Grecia como en Libia, hacen que los alemanes tengan que proyectar su poder militar, por un lado, hacia África y por otro lado, hacia los Balcanes. ¿De acuerdo? Y sobre todo Grecia. Bueno, mucha gente en el mundo piensa que el siguiente paso que va a hacer Alemania es lanzarse hacia el Próximo Oriente. De hecho, los ingleses estaban muertos de miedo pensando en eso. Ten en cuenta que cuando en el año 39, cuando despliegan sus efectivos terrestres, dejan el 50% en Inglaterra y el 50% restante lo colocan en el Próximo Oriente, de Palestina, Egipto, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Porque saben que es ahí, es el punto, la plataforma fundamental para el imperio. Bueno, ¿qué ocurre entonces cuando Inglaterra vuelve a hacer un espantoso ridículo militar, huyendo a la carrera de la Grecia continental, a la carrera de Creta, etcétera, etcétera? Que los nacionalistas árabes en Irak, en este poder militar, ya es una mierda. Podemos desafiarlo. Y ahora que los alemanes están comparativamente a un tiro de piedra, están ahí en Creta, es el momento. Sabes que en mayo del 41 se alzan contra el rey títere que tienen los ingleses puestos en Irak, se hacen con el poder, lo expulsan a este personaje y se echan en brazos de Alemania. Los alemanes
no tenían nada, absolutamente nada preparado, porque todo su planificación, ya sabemos dónde estaba. Toda su planificación estaba en el ataque contra Rusia. Y cuando dicen, hay unos señores en Bagdad que están sublevados contra los ingleses y que quieren que les ayudemos. ¿Y quiénes son esos señores? No sabemos ni quiénes son. ¿Serán gente de fiar? No, no tienen ni la más remota idea. Pero bueno, vamos a enviarle algo, ¿no? ¿Qué se le puede enviar? Pues hombre, no hay mucho más que se puede enviar que aviones. Y se envían unos poquitos aviones alemanes y otros poquitos aviones italianos. Pero vamos, los ingleses, ya te lo acabo de decir hace bastante, tienen muchísimas tropas en el Próximo Oriente, son perfectamente conscientes del gravísimo peligro que se les ha planteado, así es que aplastan la rebelión iraquí. Enfrentarse a los alemanes en Grecia o en Creta era una cosa, pero aplastar rebeliones en el mundo colonial siempre ha sido una especialidad británica, ¿de acuerdo? En este contexto le mandan a von Niedermayer al teatro de operaciones. Lo mandan con una pequeña plana mayor a ver si organiza tropas locales para unirse a la rebelión de Irak. Pero bueno, como no tenían nada absolutamente previsto el alto mando alemán, cuando llega von Niedermayer con una pequeñita plana mayor a Siria, primero hay que convencer a los franceses de que dejen a los alemanes ir con esta misión militar a Siria. Y después mandar esa misión militar a Siria. A los franceses de Vichy. De Vichy, a la Francia de Vichy. Los ingleses, que repito, todo esto que tenga que ver con las colonias y el imperio lo gestionan muy bien. Los ingleses, después de aplastar la rebelión iraquí, les lleva un mes, mayo, junio, ¿qué hacen? Invaden Siria y Líbano, porque saben que desde allí los alemanes están intentando crear un movimiento de resistencia. Y lo invaden también muy rápido. Las campañas contra los alemanes les salen fatal, pero las campañas coloniales les salen muy bien, ¿de acuerdo? Con lo cual, von Niedermayer dice, pues chicos, yo lo siento mucho, pero es que me toca irme de aquí. Y va a Grecia. Ahí va a preparar, de nuevo, era un gran analista, los proyectos para una serie de unidades especiales. En alemán, Sonderverband. Son las 287 y las 288. Unidades pensadas para ser utilizadas como vanguardia en el momento en que las tropas alemanas se acerquen al mundo árabe. ¿De acuerdo? Esas unidades están, digamos, en reserva, a ver dónde se puede utilizar. Una de ellas va a ir a parar significativamente a África, a Libia. La otra va a ser enviada en su momento, en el año 42, al Cáucaso. ¿De acuerdo? Estas dos unidades, repito, pensadas para que en el momento en que la Wehrmacht se asome al mundo árabe, podrá actuar allí. ¿De acuerdo? En el caso de la Sonderverband 287, que es la que incorporó a un cierto número de voluntarios árabes, bueno, pues tenía armamento X. Lo más llamativo es que tenía imprentas y equipos de radio para hacer propaganda, ¿vale? Bueno, ciertamente no, las cosas no han salido tan bien como esperaba von Niedermayer. Pero bueno, están mejor que en la Primera Guerra Mundial. Tenemos tropas en Grecia, tenemos tropas en África, a punto de entrar en Egipto, y Turquía, que al principio de la guerra se postulaba prácticamente como un miembro más
del bando aliado ha decidido que no, que se para, ¿no? Que no sigue por ahí. No, que Hay neutralidad. Que Turquía neutral. Hay margen entonces para que él vea la cosa con activismo. Bueno, se lanza entonces el ataque contra la Unión Soviética, y es una cosa que él siempre desaconsejó. Él no tiene ningún papel en las operaciones hasta que en diciembre del... Entonces recuerdo porque estaba haciendo el curso para ascender a general. Es un curso largo. Bueno, hasta que en diciembre del 41 los alemanes deciden crear lo que vamos a conocer. Uy, Si necesitas tomar un poco de agua o cualquier otra cosa. lo que vamos a conocer como legiones orientales. ¿Vale? Dicen, vamos a reclutar gente de los pueblos no rusos, no eslavos, de la Unión Soviética, para que nos ayude, en función del anticomunismo de esta gente y también de su afán de independencia. Es una cosa que se les ha ocurrido, no podemos engañarnos para nada, no debemos intentar engañarnos nunca, porque han tenido tantas bajas, dicen, necesitamos más tropas. Dicen, vamos a ver si reclutamos a esta gente. Dice, además, esta gente habita en territorios de la Unión Soviética que a nosotros no nos interesan. A nosotros nos interesa el Báltico, nos interesa Rusia, nos interesa Ucrania. Luego, si movilizamos georgianos, armenios, tártaros del Volga, no pasa nada, porque no es una zona que queramos incorporar. Bueno, muy bien. Como han tardado mucho en llegar a este planteamiento, se encuentran con que muchos de los prisioneros de guerra de estas distintas nacionalidades que han capturado han muerto. Han muerto por lo sabemos muy bien, los alemanes se portaron fatal, horrorosamente, con los prisioneros de guerra soviéticos, deficiente alimentación, marchas extenuantes, carencia de cuidados médicos, centenares de miles de muertos. Es posiblemente el crimen más absurdo de los que cometen los alemanes. Porque Sí que efectivamente estas cosas pueden pasar. Por ejemplo, en la guerra anglo-boer, con los campos de concentración que tuvieron los británicos contra los boers, pues ahí murió un montón de gente, no por un deliberado afán de que murieran, sino simplemente porque no les dieron los insumos necesarios para sobrevivir. Pero en el frente oriental estaría el dogma político por encima de la carta política a la hora de ser jugada por los alemanes. Sí, porque estaban durante mucho tiempo se había estado difundiendo esta imagen de que el eslavo era un Unterman, un infrahombre, ¿no? Y se le presentaba como las hordas asiáticas. Entonces, un soldadito normal, corriente, alemán, ya, joder, si un eslavo es una horda asiática, estos señores con esos ojos rasgados así, que digo yo, los uzbecos, los turcomanos, esto ya es la hostia de asiático y de horda, ¿no? Y no se puede decir que el trato que daban a los prisioneros de estas nacionalidades fuera ni siquiera mínimamente tolerante. Hay muchos crímenes que se pueden atribuir al Tercer Reich, pero esta, aparte de ser un crimen, es una estupidez de un tamaño colosal, porque efectivamente a los 3 meses ya se daban cuenta de que tenían necesidad de ellos. No es buena política a alguien a quien vas a necesitar haberle estado pegando patadas en las espinillas, ni patadas en otras partes. Pero bueno, pero el hecho es que se ponen a hacerlo. Y hay suficientes prisioneros que tienen tal odio al comunismo y tal afán de libertad a sus pueblos, que los alemanes sorprendentemente ven que pueden reclutar mucha gente. Entonces, en la Polonia ocupada, ellos establecen un mando que se llama Comando der Ostlegionen, Comando de las Legiones Orientales.
Su funcionamiento es, bueno, pues eso, reclutar hombres, instruirlos, encuadrarlos, transformarlos en formaciones militares, unas combatientes y otras de servicios, digamos, logísticos, de construcción de carreteras, de construcción de vías férreas, de parques y talleres de vehículos, lo que sea, ¿vale? Pero el proceso es lento. El comando del Ostlegionen tiene una serie de problemas gordos. En Alemania hay un cierto número de personas, quizá mucho más que en España, que conocen el ruso, que han estudiado ruso. Pero encontrar a gente que hable armenio o georgiano o cualquiera de las lenguas de Asia Central, de Asia Central musulmana, esto es rarísimo. Te hacen falta. Cierto, puedes utilizar el ruso como lengua franca, pero un mínimo de gente que conozca esos idiomas te hace falta. Te hace falta formar incluso a los, no a los voluntarios de estas legiones en armas y tácticas, no. Te hace falta formar al personal de encuadramiento alemán para que aprenda a respetar a esta gente y la trate de la debida forma y manera. Bueno, es un proceso lento. Y entonces alguien dice, tenemos ahí bastante ocioso a von Niedermayer. Y von Niedermayer, de toda esta gente, sabe más que nadie. Venga, ¿terminó el curso en general? Sí, lo ha terminado. Vale. Te vas a ir a Ucrania y te vas a hacer cargo de un cuartel general, porque no quedaba nada más, de la 168 División. ¿Eh? ¿Y qué vas a hacer con esa división si no tienes soldados? Dice, no, es que te vamos a mandar voluntarios de estos armenios, azerís, norcaucasianos, etcétera, etcétera, para que formes unidades. Bueno, entonces, se están creando una serie de batallones en Polonia y en Ucrania, que es donde está destacada la 168, bajo el mando de von Niedermayer, se empiezan a crear también batallones de las mismas legiones, ¿de acuerdo? Hombre, como el mando de las legiones en Polonia ha empezado antes, crea más unidades. Pero en el poco tiempo en que realmente está asumiendo esta función, von Niedermayer pone en pie un montón de batallones y un montón de compañías de tareas auxiliares, ¿no? Con lo cual, lo que digo, no solamente es que es un gran teórico, un tío que es un gran analista, no, es que es un gran organizador. Porque aquí se trata de asignar medios, recursos, verificar si los planes se están cumpliendo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese trabajo de organización exige un montón de cualidades, para empezar. Pero el hecho es que cuando los alemanes avanzan hacia el Cáucaso, pueden desplegar un cierto número, en primera línea, de unidades que están compuestas por pueblos norcaucasianos, por armenios, por azerís, etcétera, etcétera, por cosacos. ¿De acuerdo? El año 41, lo que debía haber hecho la Wehrmacht es haberse presentado en Rusia con batallones rusos y decir, no venimos a conquistar, sino venimos a liberar. Y la prueba es que tenemos estos batallones que vienen con nosotros para ayudarnos a realizar esa tarea. Ahora sí que lo van a hacer. Estos batallones de las legiones orientales están en primera línea. Pero el año 42 el régimen soviético está mucho más fortalecido que no en ese momento de colapso que tuvo en el verano del 41. Así que la presencia de estas tropas de las legiones orientales en la campaña del Cáucaso, oye, pues está muy bien, no molestan a nadie, ahí están, pero son incapaces de conseguir el efecto político decisivo. Porque de alguna manera la ocasión, el momento histórico ya había pasado. ¿Vale? Pero ya también sabemos qué ocurre no mucho después.
Stalingrado, reflujo desde el Cáucaso, y en África Rommel no llega a entrar en Egipto y nada de esto. ¿Qué hacemos entonces con los hombres que tiene von Niedermayer? Que bueno, los que le queden, aunque no hayan sido transformados en batallones independientes, van a formar una división que es así, será una división mixta entre alemanes, con alemanes, y personal, prácticamente todos de los pueblos del Cáucaso, armenios, azeríes y pueblos del Cáucaso. Y esto lo va a transformar en una unidad de combate, ¿vale? Se empieza a montar y Hitler, que nunca quiso contar con voluntarios del Este, dice, no, que coño vamos a montar una unidad de este tipo, para nada. Y llega, cuando se entera de que hay casi 200 batallones de voluntarios del Este, llega a decir, hay que disolverlos. Los mandos de la guerra dicen, si nos disolvemos perdemos la guerra ya mismo, porque no podemos sustituir 200 batallones. Pues venga, hay que ponerlos en otra parte. Y en concreto la división de von Niedermayer la mandan a la península de Istria, porque los norteamericanos y los ingleses ya han desembarcado en Sicilia. ¿Qué tiene que hacer la península de Istria? En primer lugar, guarnecerla, porque si desembarca el enemigo allí, pues está un tiro de piedra de bien. Dice, pero también luchar contra los partisanos que hay ahí. Von Niedermayer se coge un rebote de campeonato. Pero bueno, vamos a ver. Yo a esta gente la he reclutado, la he aleccionado, la he instruido para que luche por la independencia de sus países. ¿Qué demonios hacemos empleándolos para cazar partisanos eslovenos? Yo no quiero un ejército de cipayos. No quiero que hagamos como los ingleses en la India, que tienen un ejército con autóctonos para que esos autóctonos maten a otros autóctonos. Dice, yo no quiero eso. Total que es curioso porque algunas veces que le dan órdenes directas de operaciones, no, esto no lo pienso hacer. Bueno, el cabreo de los jefes es tremendo, ¿verdad? Bien, fuera. Le quitan el mando de la división y ahora ¿dónde lo colocamos? Bueno, hace un instante he dicho que muchos de estas unidades están organizadas a nivel de batallones y como Hitler no los quiere en Rusia, han decidido mandarlos al oeste. Y muchísimas de las unidades alemanas que están en el frente del Atlántico, ocupando la famosa Atlantic Wall, la unidad del Atlántico, se encuentran muchos regimientos que tienen 2 batallones alemanes y un batallón georgiano. La de al lado, el regimiento de al lado, tiene 2 batallones alemanes y un batallón azarí. Y así sucesivamente. Hay muchas divisiones que tienen hasta 3 y 4 batallones de gente del este. También batallones con rusos y con ucranianos. Claro, esto en la práctica, estamos hablando de en Francia llegó a haber 50 batallones de estos del este. Genera un montón de, digamos, problemas concretos. Y la mayor parte de los oficiales alemanes no tienen ni puta idea de cómo tratar estos problemas. Entonces a von Niedermayer, pues tú te vas a París y allí estableces el mando de las regiones orientales para el oeste. Y te toca coordinar, te toca aclarar problemas, dudas, lo que sea, ¿no? Bueno, esto también, conforme te decía antes, esto está totalmente en contra de los proyectos que él te dice. Si ya no quería que mis soldados azerís, armenios, georgianos estuvieran en Italia, en Istria, menos aún quiero que estén en las costas de Normandía o en las costas de Bretaña. Esto es absurdo. Esta gente no se ha alistado para esto. Se ha alistado para luchar contra el comunismo e tratar de vencer al comunismo y el ejército rojo para recuperar también la independencia de sus países. Y da la brasa, esto no más, esto son... No. Bueno, llega el desembarco de Normandía, la cosa colapsa, ¿verdad? Y hay un grupo de militares alemanes, lo sabemos todo muy bien,
que intentan acabar con la vida de Hitler, ¿verdad? Es curioso porque algunos de ellos habían estado muy vinculados con el tema de la creación de unidades de voluntarios del Este. Estaba pues más sin ir más lejos. Bueno, de pronto y porrazo hay una psicosis en el ejército alemán de que hay traidores. Y dicen, coño, uno que está rajando siempre en contra de nuestras políticas de ocupación en el este es este chico, el Oskar Ritter von Niedermayer. A la cárcel. Lo detienen. No estaba implicado para nada en el intento de atentado. No se pudo demostrar nada de eso. Pero era crítico con la política oficial del Tercer Reich. Y como uno de los focos fue París. Exactamente. A la trena. Y se pasa los últimos meses de la guerra en la cárcel, en una prisión militar en Torgau. ¿Vale? Finalmente llegan los norteamericanos, entran en esa localidad, abren la cárcel, dicen, vamos a ver, ¿por qué estáis? Por motivos políticos, claro. A la calle. Si los nazis los han metido en la cárcel, es evidente que son buenos, ¿no? Y ahora lo que tenemos que hacer es ponernos en la calle y que esta gente organice la nueva Alemania. Pues van y sueltan a Oskar Ritter von Niedermayer porque lo han encontrado en alguna cárcel. Pero a los 2 días llegan los rusos y dicen, ¡ni! ¿Teníais aquí a Esther? Sí, sí. ¿Y qué habéis hecho? Lo hemos soltado. Pues a buscarlo, chicos. Porque claro, los rusos son perfectamente conscientes de que este hombre ha sido fundamental a la hora de conseguir que cientos de miles de súbditos de la Unión Soviética estén luchando con las armas en la mano contra el Ejército Rojo. Y efectivamente, él ya había vuelto a su casa en Alemania, lo detienen y se lo llevan a Moscú. Y le hacen nuestros juicios pantomima que hacen los soviéticos a la Lubyanka y se lo cargan. Entonces, fíjate qué personaje. En la Primera Guerra Mundial lo hemos visto luchando contra el imperialismo británico, ¿verdad? Porque todo esto que ha hecho en Afganistán es para luchar contra el imperialismo británico. Lo hemos visto luchando contra el comunismo. Pero después lo hemos visto organizando, etcétera, etcétera, convirtiéndose en un gran historiador, en un gran geógrafo, un gran profesor. Y ahora hay un momento en que está luchando contra el nazismo. Muy bien, pues llega el momento en que los comunistas se hacen con él y se lo cargan, lo matan. Un hombre, vamos a decirlo así, que ha luchado contra los nazis, contra los comunistas y contra los imperialistas capitalistas. Pero no es que haya luchado a nivel teórico o con una especulación, no. Ha hecho cosas muy concretas, siempre ha hecho cosas concretas. Esta fascinante aventura de cruzar hasta Afganistán. O la increíble proeza de organización de poner en pie pie de guerra a un montón de batallones del este, ¿no? Su valor personal dirigiendo una división y el enfrentamiento que hace contra las autoridades alemanas para defender a sus hombres. No sé, a mí es una persona que me produce esa fascinación. Y oye, que le toca dar la vida y bueno, pues la va a dar. No simplemente declaraciones de, ay, no, a mí me gustaría que... No, paga con su vida las políticas que él ha considerado oportunas, ¿no? Sí, supongo que no llegó a los 65 años de vida. Eso es una realidad. Y en base a lo que titulas en tu último libro, de la guerra de Hitler a la guerra de Stalin,
Pues podríamos hacer esa reinterpretación de la visión que tuvieron los rusos barra soviéticos a la hora de capturarle, de hacerle el juicio y de acabar liquidándole, que no era un conflicto ideológico que pudieran tener, sino él había atacado la madre patria rusa y en un conflicto Claro. nacional, pues evidentemente encajaría esa pieza del odio atávico. Ujú. Pero digo, el caso es que antes, al principio del programa, hablábamos de que era un hombre con unas grandes cualidades, ¿no? Fíjate, en su vida, no sé, yo no encuentro muchas vidas más variadas y atractivas, ¿no? Y sobre todo, que siempre ha puesto su vida en juego. Que no es un hombre que tiene ideas, es un hombre que vive ideas, las vive. Y no le dice a los demás, haz esto, haz lo otro, no. Todo lo que él cree, lucha por ello. Y si tiene que ir a la cárcel, va, ¿no? Y si tiene que morir, muere, ¿no? Cuando lo comparas este hombre con un Lawrence de Arabia, pues al final la historia es muy injusta. Porque este hombre le da 100.000 vueltas en todos los sentidos, ¿eh? Moral, intelectual, ético. Y bueno, pues ahora estamos tú y yo hablando esta noche aquí. Yo le he dedicado un pequeño librito. Algunas personas lo habrán leído, o bueno, o a lo mejor esta noche lo buscan en la Wikipedia. Pero evidentemente no tenemos fuerza para sacar del anonimato a este personaje que yo cada vez que leo algo sobre él me fascina más. Cada vez que descubro algo sobre su vida y sus actividades me fascina más, ¿no? Un hombre muy completo. Sí, porque supongo que libros hay, aparte del tuyo, alguno habrá hecho en Alemania, supongo Sí, que... sí, claro. Pero película, eso ya supongo que es harina de otro costal. No que yo sepa. No que yo sepa, de luego. Si hemos Y el libro. podido, si hemos podido vivir ese esperpento de cierto es que estábamos en un año complicado, como fue 2020, no haber podido celebrar como merecía el milagro de Vístula de agosto de 1920 sobre agosto del 2020, por el que dirán los rusos, pues supongo que por la misma razón, biografías como la de von Niedermeyer estarán bajo la pena que le impusieron, que parece que solamente era para el momento, no, parece que la pena de muerte dura hasta el presente. Sí, 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 porque claro, este hombre que repito, no es un rusófobo para nada, ¿no? Y la prueba la tienes con la misión que cumple en Moscú, ¿no? Pero que es muy anticomunista, ¿no? Y que cree, igual que cree que hay que liberar a los pueblos de la India o a los pueblos del dominio inglés, también cree que hay que liberar a los pueblos de Asia del dominio ruso, ¿no? Pues no, evidentemente no va a ser nunca muy popular en Rusia. Después de todo, él es el responsable de que muchos ciudadanos que eran ciudadanos soviéticos vistan el uniforme alemán con unos escuditos donde se lee, pues eso, Armenia, Cáucaso del Norte, Volga Ural, o etcétera, etcétera. Y esto es una... no lo van a pasar. Creo que debieron de ser como 3 millones, ¿no? 3 millones de soviéticos los que colaboraron. Claro, hay un problema aquí y es computar, me explico. Es fácil computar el número de personas que sirven en las unidades del ejército, ¿no? Hay tantos batallones, hay tantas compañías, una compañía tiene esta composición, ¿no? Multiplicas y te salen unas cifras, ¿vale? Hay otras unidades que se organizan a más nivel, regimientos, divisiones, bueno, pero hay muchos más problemas. Por ejemplo, sabemos que en todas las unidades alemanas
ya en el año 41, muchos de los puestos existentes dentro de una compañía están cubiertos por rusos, o lituanos, o azeríes, o tártaros. ¿Qué puestos son esos? Son los que llevan los carros de la compañía, los carreros, son los zapateros, son los sastres, son los cocineros. Lo normal es que un 10% de cada compañía fuera personal reclutado en la Unión Soviética. Además, porque es que resulta que siempre te hablan de los partisanos soviéticos. Sí, vale, muy bien, lo que usted quiera. Pero igual que había partisanos soviéticos, en prácticamente cada aldea existió una milicia local anticomunista que obedecía órdenes alemanas. ¿Qué pasa con toda esa gente? Que no tenemos datos. Sí, tú te lees los informes alemanes y dices, vamos a ver, hay que mandar munición, les mandaba muy poca, o armas a las unidades de milicia rusa en, te dicen 50 pueblos, ¿no? Dices, sí, pero ¿esta gente cuánta es? No lo sabes, no lo sabes. Entonces, además de muchas de las unidades en las cuales se encuadran son pequeñas. Hay un libro, quizá hayas oído hablar de él, donde lo llama el Tessin. Se llama George Tessin, es el investigador alemán. Verband und Truppen der Deutsche Wehrmacht. 15 volúmenes, 15 volúmenes. Es los datos básicos de todas las unidades alemanas, de la Wehrmacht, de la Waffen-SS, de la Luftwaffe, hasta nivel batallón. ¿Vale? Pero cuando uno conoce la orgánica real del ejército, te encuentras con que hay centenares, no, miles de compañías de menor entidad, de la entidad compañía. Y esas es que no sabes ni cuántas hay. Sabes más o menos qué tipos de compañías hay, pero no sabes ni cuántas hay. Entonces, en muchas de estas unidades utilizaban personal reclutado en Rusia, porque, en fin, les daba un poquito de apuro a los alemanes, y sobre todo a Hitler, darle un fusil. Eso, pero que el señor esté construyendo vías férreas, pues les parece muy bien. No ven mayor problema en eso, ¿no? O tendiendo cable telefónico, eso no ven mayor problema. Entonces, en muchos casos es que nos es imposible saber cuántos había. Pero, desde luego, extrapolando de las cifras que conocemos, y por ejemplo, de los que están reclutados en unidades orgánicas cuya estructura conocemos y cuyos números de soldados conocemos. O también, fíjate, otro caso, por ejemplo, está el tema de que los alemanes utilizaban muchas fuerzas de policía, ¿no? No eran de la Wehrmacht, eran unidades de cuerpo de policía. Bueno, en toda Rusia, por cada policía alemán que estaban empleando en lucha contra los partisanos, pues simplemente mantener orden, había 10 ciudadanos soviéticos integrados en esas fuerzas de policía. Entonces, vas sumando, y dices, la cifra de 3 millones es muy creíble, muy creíble. Aunque en algunos casos se trata de extrapolaciones y suposiciones. Cifras objetivas solo tenemos sobre los que están integrados en unidades militares regulares. ¿De acuerdo? Y un poquito más indirectas sobre los que sirven, como esta categoría que he dicho antes, de auxiliares en las compañías, que se les llamaba HIBIS, auxiliares voluntarios, ¿no? Entonces, es muy difícil calcularlos. Pero, por ejemplo, ¿cómo se llama? Este autor británico que se le dan también a hacer bestsellers de historia militar. Ivor, ¿verdad? Anthony Ivor, sí. ¿Has leído su libro sobre Stalingrado? Sí. Bueno, te lo digo porque él lo dice ahí. Él dice, el 25% de los efectivos del sexto ejército eran rusos.
Claro, él está computando porque no computa simplemente las unidades de infantería. Es que hay un montón de unidades de otro tipo sin las cuales el sexto ejército no puede operar. ¿Entiendes? Entonces, él lo dice textualmente. ¿Y cómo se atreve a decir esa frase? Bueno, pues porque ha descubierto documentos sobre el tema de las raciones. Cuando los intendentes del ejército piden raciones, tienen que demostrar cuánta gente tienen para pedirlas, ¿no? Para eso se le pasa a revista a las unidades cada cierto tiempo. Bueno, necesito tantas raciones, ¿de acuerdo? Y usted me tiene que conseguir entregarme a la intendencia del sexto ejército tantas raciones. Y, pues, es una cabronada, pero era así. Las raciones que les daban al personal ruso o al personal reclutado de la Unión Soviética eran menores que las que les daban los soldados alemanes. ¿Vale? Entonces se encuentra con que los pedidos de raciones incluyen, pues eso, 75.000 alemanes y 25.000 para personal de origen soviético. Y dice, tío, si es que un 25% del sexto ejército está compuesto por personal ruso. ¿Qué ocurre con todo esto? Mira, pues que se nos ha tapado en la historia, ¿no? En la historia te venden el mito de la Gran Guerra Patria, que muere terrorista. Nunca ha estado Rusia tan enfrascada en una guerra civil como durante la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Nunca. Y incluso el año 45 se dice pronto, tío, se dice pronto. Los alemanes están creando divisiones de voluntarios rusos. ¿Eh? O sea que de Gran Guerra Patria, nada. Gran Guerra sí, pero patriótica no, porque lo que ocurrió es que Rusia se dividió. Perdón, Rusia, la Unión Soviética se dividió. Y no solamente entre rusos y no rusos. Todo el mundo sabe que había muchísimos, que digo yo, estonios o estonios. No, no. Que el personaje que encarna todo esto de la colaboración con la Wehrmacht para acabar con el comunismo, todo esto lo encarna un oficial ruso, Blasov. ¿De acuerdo? Entonces, este es otro ejemplo de que todo esto de la creación de unidades de voluntarios del este por parte de Biedermeier, ¿no? No es un delirio que a él le ocurra, se le ocurra, ni nada, que sea una patochada. No, no, esto fue un fenómeno importantísimo de la Guerra Mundial, importantísimo. Que no nos lo quieran contar, bueno, pues sí, es lógico. Nadie, si tú quieres mantener el mito de la Gran Guerra Patria, decir que el ejército que ha invadido esta patria soviética tiene centenares de miles, no, millones de personas reclutadas en ese país, pues no es muy agradable decir, ¿no? Y por eso a von der Mayer pues se le condena a su increíble figura, está condenada al silencio, al ostracismo, a una losa de silencio sobre su historia. Sí, por eso es importante reivindicar su figura. No sé si será fácil o difícil que la gente consiga tu libro. A través de San Google se pueden encontrar maravillas y cosas bastante sorprendentes. Libros que piensas que no vas a encontrar y te encuentras un ejemplar por ahí. No sé si tengo un ejemplar aquí, no sé si soy capaz de enseñarlo. A ver, sí. Ahí está. Se ve. Este es el libro. Bueno, si quien nos ve entiende, sabe alemán, hay obras mucho mejores, infinitamente mejores. Esta es la mejor en español, más que nada porque es la única. Pero en alemán e incluso en inglés hay cosas muy buenas, muy, muy buenas. Y para todo el que tenga conocimiento de esos idiomas, yo se las recomiendo mucho más que esta mía, que es un modesto ensayo, pero bueno, que repito, siendo la única que hay en nuestro idioma, pues debo recomendarla. Sí, claro, Si lógicamente. hubiera otras, estaría encantado de recomendarlas.
Bien, pues supongo que lo podemos dejar ahí, recomendado que la gente se aproxime, que tenga ganas de conocimiento, y a ti por haber estado en este conversatorio. Nada, pues encantado y espero que a tu público le guste y, como siempre, me tienes a tu disposición porque es muy agradable hablar de historia, ¿verdad? Sí, A mí por lo menos me gusta mucho. conocer el pasado para poder entender el presente y poder tener conciencia de cómo hacer un futuro mejor. Ujú.